Los policías me dieron una descarga eléctrica por ser negro en un vecindario de blancos. Luego se dieron cuenta de que yo era su ex jefe. Iba trotando por mi vecindario al amanecer, aprovechando que las calles estaban vacías. Compré mi casa aquí después de jubilarme como jefe de policía hace 5 años. Como hombre negro, corriendo por la parte más blanca de la ciudad, sabía que tarde o temprano tendría esta conversación con algún oficial que se hubiera unido después de mi época. Mi barba canosa y el aumento de peso desde que me retiré hacían que no me pareciera en nada al hombre cuyo retrato colgaba en el vestíbulo de la estación. Pero esperaba que la fuerza policial que antes amé y respeté siguiera guiándose por mi ejemplo de liderar con las palabras en lugar de con las armas. Estaba a punto de descubrir que estaba completamente equivocado. Una patrulla redujo la velocidad a mi lado mientras trotaba y el oficial en el asiento del copiloto bajó la ventana. ¿Te perdiste?, gritó. Cuando seguí trotando, activó la sirena brevemente. Oye, te estoy hablando. Este no es tu vecindario. Me detuve y expliqué que vivía aquí, pero él se rió. Sí, y yo soy el alcalde. ¿Qué haces realmente aquí tan temprano? ¿Revisando casas? Se me hizo un nudo en el estómago como antes de los operativos peligrosos. Ese temor familiar de que algo estaba a punto de salir muy mal. Mantuve la calma y señalé mi casa, 3 puertas más abajo, diciéndole que la había comprado hacía años. Pude haberles dicho quién era, pero necesitaba ver en qué se habían convertido mis oficiales cuando pensaban que nadie los estaba mirando, aunque eso significara arriesgar mi propia seguridad. Pero no creí que esto llegaría tan lejos. El oficial se bajó del auto mientras su compañero reportaba algo por radio que yo no podía escuchar. ¿Esperas que te crea que vives en este vecindario? Estas casas cuestan $500,000. Caminó lentamente a mi alrededor, iluminándome la cara con su linterna, aunque ya estaba amaneciendo. Déjame ver una identificación y mantén las manos donde pueda verlas. Cuando llevé la mano a mi cartera, gritó: despacio, no hagas movimientos bruscos. Después de revisar mi identificación, aseguró que probablemente era falsa. Richard Thompson en 425 Oak Street. Bonito intento. Guardó mi identificación en su bolsillo en vez de devolvérmela. Luego pidió refuerzos diciendo que tenían a un individuo sospechoso. Cuando pedí que me la regresara, su compañero se bajó y se paró detrás de mí. Estás siendo muy exigente para alguien en tu posición, dijo. Tal vez deberías callarte y dejarnos hacer nuestro trabajo. El primer oficial agregó: ha habido robos por aquí. Hombre negro de unos 50 años. Encajas perfectamente con la descripción. El primer oficial me dijo que pusiera las manos sobre la patrulla para registrarme. Cuando le pregunté qué causa probable tenía, me agarró la muñeca y me torció el brazo detrás de la espalda. No necesito causa probable cuando estás actuando de manera sospechosa. Abre las piernas. Pateó mis pies para separarlos con tanta fuerza que perdí el equilibrio mientras su compañero revisaba mis bolsillos, tirando mi teléfono al suelo y pisándolo. Uy, supongo que ya no puedes llamar a tu abogado. Cuando intenté incorporarme, el primer oficial me estampó la cara contra el cofre. Dije que podías moverte. El metal me aplastó la nariz y sentí el sabor a cobre mientras la sangre me llenaba la boca. Esta era la corporación que yo había construido. Estos eran los oficiales que yo había entrenado, y me estaban tratando como si no fuera nada. Su compañero se rió y dijo: parece que se está resistiendo. Eso es un delito grave. Me esposaron tan fuerte que de inmediato se me entumecieron las manos. Llegaron otras 2 patrullas y 4 oficiales más me rodearon. Uno de ellos entendió la situación de inmediato. Otro que no pertenece aquí, dijo. Entonces encárgate de él. Me dio un golpe en el estómago. Cuando me doblé jadeando, todos empezaron a turnarse para empujarme entre ellos, riéndose mientras tropezaba. Mírenlo, apenas se puede poner de pie. Probablemente anda drogado o algo. Un oficial me agarró la cabeza y me la estrelló contra la ventana de la patrulla. El primer oficial sacó su taser. ¡Deja de resistirte!, gritó, aunque yo solo estaba ahí parado, sangrando. Cada músculo de mi cuerpo gritaba, anticipando el dolor que sabía que venía. Me soltó el taser y caí al suelo, convulsionando. Intenté gritar: soy el jefe Thompson, pero se me trabó la mandíbula. Mi lengua no respondía, solo salían sonidos guturales. Mientras estaba en el suelo, su compañero empezó a patearme en las costillas y escuché algo crujir. Eso es por hacernos perder el tiempo con tu allanamiento. Otro oficial empezó a grabar con su celular, riéndose de que eso sería excelente material de entrenamiento. Un oficial se desabotonó el pantalón y empezó a orinarme encima mientras yo aún convulsionaba por el taser. Esto es lo que pensamos de los criminales en este vecindario, dijo, mientras los demás lo animaban. La humillación ardía peor que el taser, peor que las costillas rotas. Le dediqué mi vida a esta placa, y ahora literalmente estaban meando sobre todo por lo que había luchado. Cuando terminó, otro oficial me agarró de la cabeza por el cabello y me obligó a meter la cara en el charco. «Límpialo», dijo, restregándome la cara contra el pavimento y su propia orina mientras los otros tomaban fotos. Mientras yacía ahí, cubierto de sangre y orina, llegó una camioneta del departamento. El capitán Adams se bajó, uno de los pocos oficiales que seguía de mi época. El primer oficial gritó: «Capitán, tenemos a este tipo metiéndose a casas. Tuvimos que usar la fuerza cuando se resistió». Adams se acercó, me miró desde arriba y su rostro se puso completamente pálido. «Dios mío, jefe Thompson, dijo el oficial que había estado orinando mientras se subía rápido el cierre, mirando horrorizado entre Adam y yo. «Jefe, no, es el jefe Thompson», dijo Adam, apenas pudiendo hablar. «Dirigió este departamento durante 15 años. Él me contrató. Su retrato está en nuestro vestíbulo». Me seguían zumbando los oídos, pero escuché a los oficiales empezar a moverse apresuradamente, dándose
dándose cuenta de que acababan de torturar y degradar al hombre que había construido todo su departamento. El primer oficial que me electrocutó dejó caer mi credencial al suelo y se echó hacia atrás como si estuviera en llamas. Su compañero empezó a limpiarme la cara con su chamarra, esparciendo la sangre y la orina mientras le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener la tela. Adam seguía diciendo mi nombre una y otra vez mientras sacaba su celular para llamar a una ambulancia. El oficial que me había orinado encima corrió hacia su patrulla y agarró una botella de agua, vaciándomela en la cabeza como si eso de alguna manera pudiera deshacer lo que había hecho. Otros dos oficiales me quitaron las esposas y mis manos ardieron cuando la sangre volvió a correr por ellas. Uno de ellos seguía pidiendo perdón en voz baja mientras trataba de ayudarme a incorporarme, pero mis costillas gritaban y no podía moverme sin jadear. La ambulancia llegó en quizá 3 minutos, aunque se sintió como si hubieran sido horas tirado ahí en la calle. Los paramédicos se veían confundidos al ver a 6 policías rodeando a un solo hombre golpeado al que de repente trataban como si fuera de cristal. Me subieron con mucho cuidado a una camilla, mientras Adam se subía a la ambulancia conmigo. No dejó de disculparse durante todo el trayecto, diciendo que no sabía que esos oficiales fueran capaces de hacer algo así. Cada bache en el camino me disparaba dolor por las costillas, y yo solo miraba el techo de la ambulancia tratando de no vomitar. En el hospital me llevaron directo a una sala de trauma, donde las enfermeras empezaron a tomar fotos de todo. Las quemaduras del taser en mi pecho parecían 2 círculos rojos furiosos con líneas extendiéndose desde ellos. Mis costillas tenían marcas perfectas de botas, con moretones morados y negros ya formándose. Me fotografiaron la nariz destrozada desde 3 ángulos distintos y los cortes en la cara por haber sido restregado contra el pavimento. Una enfermera preguntó muy bajito si quería presentar una denuncia, y Adam la escuchó desde donde iba y venía por el pasillo. Entró y preguntó si podíamos hablar en privado después de que terminaran las radiografías y me limpiaran las heridas. El doctor dijo que tenía 2 costillas agrietadas y la nariz rota, además de las quemaduras del taser con cicatriz. Adam esperó hasta que estuvimos solos y entonces empezó a rogarme que le dejara encargarse de esto internamente. Me prometió que esos oficiales enfrentarían consecuencias reales y siguió diciendo que él personalmente se aseguraría de que se hiciera justicia, pero podía ver que le temblaban las manos y el sudor en la frente porque sabía lo que esto significaba para todo el departamento. Le dije que asuntos internos mejor estuviera aquí en menos de 1 hora o iba a llamar al FBI. Prácticamente salió corriendo de la habitación para hacer esa llamada. Catherine González de Iowa llegó 45 minutos después con 2 bolsas de evidencia y una grabadora. Ella selló mi camisa ensangrentada en una bolsa y mis pantalones empapados de orina en otra, etiquetando todo con números de caso. Mientras Adams caminaba de un lado a otro afuera, tomó mi declaración pidiéndome cada detalle de quién hizo qué y cuándo. Dijo que ya había sacado el video de la cámara corporal de los 6 oficiales, además de las grabaciones de la cámara del tablero de las 3 patrullas. Tomó más fotos de mis heridas con su propia cámara y me hizo firmar formularios autorizando la entrega de mis expedientes médicos. Para cuando me dieron de alta ya era tarde por la tarde, y Adams me llevó a casa en su carro personal. Encontré un correo electrónico de la OA sobre actividad sospechosa en Oak Street esta mañana, advirtiendo a los residentes que se mantuvieran alerta. Nicole Wells estaba recogiendo su correo cuando Adams me ayudó a bajar del carro y se quedó mirándome un segundo antes de apartar la vista rápidamente. Se apresuró a volver a entrar a su casa sin decir nada, aunque habíamos sido vecinos por 5 años. La vergüenza me golpeó más fuerte que el taser al saber que probablemente todo el vecindario me vio mientras me golpeaban y me orinaban encima. Esa noche no pude dormir nada, sobresaltándome cada vez que pasaba un carro o la casa crujía. La electricidad fantasma seguía recorriéndome los músculos, haciéndolos temblar, y todavía podía oler la orina incluso después de 3 duchas. Agarré un cuaderno de mi escritorio y empecé a escribir todo lo que pude recordar antes de que los detalles se desvanecieran. ¿Qué oficial dijo qué? ¿Quién pateó dónde? ¿Quién se rió en qué momento? Cada detalle que pude sacar de mi memoria. La rabia me mantuvo enfocado a través del dolor en las costillas mientras llenaba página tras página con notas. La mañana siguiente busqué abogados de derechos civiles y llamé a 3 despachos distintos antes de las 9. Hay algo profundamente perturbador en lo rápido que esos oficiales se volvieron violentos solo porque vieron a un hombre negro corriendo. Me hace preguntarme qué protocolos de entrenamiento están siguiendo realmente en lugar de lo que está escrito en el manual. Russell Marshall contestó su propio teléfono y dijo que había ganado 12 casos contra departamentos de policía en los últimos 5 años. Vino a mi casa esa tarde e inmediatamente trazó nuestra estrategia sobre la mesa de mi cocina. Presentaríamos cargos penales a través de la oficina del fiscal de distrito, mientras también emprendíamos una demanda civil contra la ciudad por daños y perjuicios. Me advirtió que el departamento intentaría enterrar esto y que el sindicato protegería a esos oficiales con todo lo que tenían. Wayne Ford, del sindicato de policía, llamó mientras Russell seguía ahí hablando con mucha suavidad sobre malentendidos mutuos. De hecho, usó la palabra malentendido para describir a oficiales orinándome encima y rompiéndome las costillas. Sugirió que podríamos llegar a un acuerdo que sería bueno para todos los involucrados si yo solo fuera razonable. Le colgué mientras seguía hablando, y Russell sonrió diciendo que ese era exactamente el movimiento correcto. Anna Ellis, de las noticias locales, de alguna manera consiguió mi número de celular y llamó pidiendo un comentario sobre el incidente con los oficiales. Ya sabía del taser y de que habían estado involucrados varios oficiales, lo cual significaba que alguien de adentro le estaba filtrando información. Todavía no decía nada,
pero anoté todas sus preguntas porque me dejaban claro lo que ella ya sabía. Preguntó específicamente por el video de la cámara corporal y si había sido hospitalizado, lo que significaba que tenía una muy buena fuente. Russell dijo que por ahora me mantuviera callado, pero que quizá más adelante necesitaríamos a los medios cuando el departamento intentara encubrir esto. 3 días después, Adams llamó para decirme que había puesto a los 6 oficiales en licencia administrativa con goce de sueldo. El sindicato de policía ya había emitido un comunicado sobre no apresurarse a juzgar y sobre cómo los oficiales merecen el debido proceso. Leer sus cuidadosas palabras de abogado defendiendo lo que esos policías me hicieron me revolvió el estómago más que la golpiza real. La traición dolió más hondo que cualquiera de mis heridas físicas porque este era el mismo sindicato por el que yo había luchado durante mis años como jefe. Mi teléfono vibró con unos cuantos mensajes de texto de antiguos colegas durante las siguientes horas. 2 ofrecían apoyo y uno preguntaba si estaba bien, pero sobre todo solo había silencio de personas con las que había trabajado durante años. Un mensaje incluso sugirió que yo debía haberme identificado antes, como si que me golpearan y me orinaran fuera de alguna manera culpa mía por no anunciar quién era con la suficiente rapidez. La soledad pegó más fuerte de lo que esperaba, sentado en mi sala con bolsas de hielo sobre las costillas. Eran personas que me habían sonreído en mi fiesta de jubilación y ahora ni siquiera podían mandarme un simple mensaje de texto. El cuarto día trajo un golpe a mi puerta que me hizo brincar. Mi cuerpo todavía esperaba más violencia. Nicole Wells estaba en mi porche, viéndose nerviosa, sosteniendo una memoria USB con la mano temblorosa. Tenía imágenes de la cámara del timbre de esa mañana que lo habían grabado todo, dijo en voz baja. Su cámara captó todo, pero tenía miedo de represalias si salía como testigo. Le agradecí y le prometí proteger su identidad si era posible, aunque ambos sabíamos cómo trataba el departamento a la gente que alzaba la voz. Se fue rápido, mirando por encima del hombro como si los policías ya estuvieran vigilando su casa. Esa tarde González llamó para informar que 3 cámaras corporales misteriosamente habían fallado durante mi arresto. La cámara del tablero del primer patrullero también tenía huecos sospechosos en la grabación, pero la SUV de Adams tenía una cámara que quizá había captado algo, ya que llegó tarde a la escena. El encubrimiento ya estaba empezando, igual que en los viejos tiempos que tanto me esforcé por cambiar cuando era jefe. La evidencia estaba desapareciendo y las versiones estaban coordinando mientras yo estaba en casa, con las costillas rotas. Eugene Reynolds, de la oficina del abogado de la ciudad, llamó a la mañana siguiente con una oferta de arreglo. Mucho dinero por mi silencio, ninguna admisión de culpa por parte del departamento y tendría que firmar un acuerdo de confidencialidad. La cantidad que mencionó era más grande que mi pensión anual, pero el principio de todo eso me revolvió el estómago. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, mientras Marshall me aconsejaba esperar y no tomar ninguna decisión apresurada. La ciudad quería que esto desapareciera rápido antes de que saliera más evidencia o los medios profundizaran más en la historia. Ese fin de semana pasé horas grabándome en mi teléfono hablando de todo lo que pasó. Cada detalle mientras todavía estaba fresco, aunque la medicina para el dolor me dejaba aturdido y cansado. Describí la cara de cada oficial, lo que dijeron, cómo se movieron, dónde estaban parados, quién hizo qué y cuándo. Marshall dijo que esto podría ser crucial después si los recuerdos se volvían borrosos o las versiones cambiaban. Hice 3 copias de la grabación y le di una a Marshall. Me quedé con otra y mandé una por correo a mi hermana fuera del estado. El lunes tuve mi entrevista formal con asuntos internos con González en un lugar neutral en el centro. Durante 2 horas le fui explicando exactamente cómo cada oficial violó las políticas de desescalada que yo mismo había redactado años atrás. A ninguno de los dos se nos escapó la ironía de que habían roto reglas que yo creé precisamente para evitar este tipo de abuso. Me hizo preguntas detalladas sobre el incidente de la orina, claramente armando un caso por cargos de agresión agravada. Sus preguntas fueron agudas y específicas, enfocándose en qué oficial hizo qué y estableciendo una línea de tiempo clara. Cuando Ellis publicó su primer artículo en línea esa noche, la sección de comentarios explotó en cuestión de minutos. La mitad de los comentarios me llamó héroe por sacar a la luz la corrupción, mientras que la otra mitad dijo que me merecía lo que me pasó por no identificarme. Leer a desconocidos debatir si merecía que me torturaran y me humillaran me hizo cerrar la laptop y alejarme. Personas que nunca habían estado en una situación así estaban discutiendo si que me orinaran estaba justificado porque no anuncié de inmediato que yo era un ex jefe. Algunos comentarios decían que estaba sacando la carta de la raza. Otros decían que eso demostraba que todos los policías eran unos bastardos. Al día siguiente, el sindicato de policías organizó una manifestación de apoyo para los oficiales suspendidos en el centro. Hablaban de las familias de los oficiales y de años de servicio, de cómo eran buenos hombres a los que estaban atropellando. Pasé por ahí en coche y vi a unas 50 personas con pancartas sobre el debido proceso y apoyando a nuestros muchachos de azul. Ninguna pancarta mencionaba lo que realmente me habían hecho esa mañana. Las noticias locales lo cubrieron como si ambos lados tuvieran el mismo mérito, entrevistando a representantes del sindicato que lo llamaban un malentendido. La tercera semana trajo mi examen médico de seguimiento en el hospital. La doctora encontró daño en los nervios de mis muñecas a causa de las 2 esposas apretadas, y eso podría ser permanente. 2 de mis costillas fracturadas no estaban sanando bien, y quizá necesitarían cirugía si no mejoraban pronto. Ella documentó todo con detalle para mi abogado.
tomando fotos de los moretones que todavía me cubrían el torso. Esto no iba a desaparecer solo con el tiempo, como la ciudad esperaba. 3 días después de esa visita al hospital, fui al supermercado por primera vez desde el ataque. Las puertas automáticas zumbaban cuando se abrían y todo mi cuerpo se puso rígido. Empecé a temblar tanto de las manos que tuve que agarrarme del carrito para no caerme. El zumbido sonaba exactamente como cuando un taser se está cargando. El sudor me corría por la cara y sentí el pecho como si alguien me lo estuviera apretando. El joven cajero en la entrada no dejaba de preguntarme si estaba bien, pero no pude contestar porque se me cerró la garganta. Se me aflojaron las piernas y me deslicé hasta el piso ahí mismo junto a la entrada, mientras otros compradores me rodeaban. El gerente se acercó y me ayudó a llegar a una banca afuera, donde estuve 20 minutos tratando de volver a respirar con normalidad. Cuando llegué a casa, llamé a la terapeuta a la que mi doctor me había insistido que fuera, y agendé una cita para esa misma semana. Anna Ellis me llamó a la mañana siguiente con una noticia que me hizo temblar las manos por una razón distinta. Encontró a un policía novato que había renunciado después de 6 meses y estaba dispuesto a hablar de en qué se había convertido el departamento. El muchacho se reunió con ella en una cafetería a 40 millas de distancia y no quiso dar su nombre, pero le contó todo. Dijo que habían desechado todos mis programas de patrullaje comunitario al día siguiente de que me retiré. El nuevo entrenamiento era todo acerca de ser guerreros y dominar las calles. Les mostraban videos de policías siendo asesinados y les decían a los reclutas que cada detención de tráfico podía ser la última. El instructor dijo que mi viejo enfoque de hablar primero era débil y los iba a matar. Todo lo que yo había pasado 15 años construyendo desapareció en menos de 5. El muchacho dijo que los oficiales que me atacaron eran considerados héroes en el departamento por demostrar fortaleza. Anna grabó toda la conversación y me mandó el archivo de audio. Eugene Reynolds llamó a la oficina de Russell Marshall mientras yo estaba ahí para una junta sobre los documentos de descubrimiento. Russell puso la llamada en altavoz para que yo pudiera escuchar la nueva oferta, $300,000 para que todo esto desapareciera. Pero luego Reynolds agregó que, si no aceptaba, harían que sus investigadores revisaran cada reporte de gastos que yo hubiera presentado alguna vez como jefe. Revisarían cada día de enfermedad, cada solicitud de horas extra, cada conferencia de capacitación a la que hubiera asistido. Dijo que quizá encontrarían irregularidades que podrían afectar mi pensión. Russell sonrió cuando Reynolds colgó porque sabía que eso significaba que estaban asustados. La gente desesperada hace amenazas así cuando está perdiendo. No íbamos a aceptar su dinero. El capitán Adams me mandó un mensaje a las 2 de la mañana diciendo que necesitaba verme de inmediato. Nos reunimos en un restaurante abierto toda la noche, donde él miró a su alrededor, nervioso, antes de meterse en la cabina frente a mí. El sindicato planeaba cambiar su versión. Dijo, iban a afirmar que yo había sido agresivo y que había alcanzado algo que parecía un arma. Tal vez incluso plantarían algo en la cesta después de los hechos. Se me hundió el estómago porque sabía lo fácil que sería para ellos vender esa historia. Adams dijo que los había oído discutirlo en la sala de descanso y quería advertirme. Me fui a casa y empecé a documentarlo todo. Hice una hoja de cálculo con todos los lugares a donde fui, con todas las personas con las que hablé, con cada recibo que tenía. Me tomé fotos todas las mañanas para demostrar que no tenía armas. Incluso empecé a grabarme con el celular cada vez que salía de la casa, hablando de jugar a largo plazo. Que Nicole Wells esperara 4 días enteros para entregar esa memoria USB demuestra más agallas que esos 6 policías juntos. Si querían incriminarme, yo iba a hacer que fuera imposible. Russell me llamó 2 semanas después, riéndose tanto que apenas podía hablar. Durante el proceso de descubrimiento, la ciudad tuvo que entregar toda la evidencia, incluidos videos personales de los teléfonos celulares de los oficiales. Uno de ellos había estado grabando todo por diversión y se le olvidó borrarlo. El video me mostraba completamente quieto, con las manos vacías visibles a los costados cuando me atacaron. Se me podía oír tratando de decirles quién era mientras ellos se reían. Se veía el primer disparo de taser cuando yo no estaba haciendo nada más que quedarme ahí sangrando. Russell dijo que ese video por sí solo ganaría el caso. La sesión del consejo municipal estaba a reventar cuando entré 3 semanas después. Russell me había dicho que no testificara porque cualquier cosa que dijera podía usarse en mi contra en el juicio, pero necesitaba que me oyeran decirles en qué se había convertido su fuerza policial. Adams se sentó en la última fila tratando de verse invisible. Los tipos del sindicato llenaban la primera fila y me miraban como si quisieran matarme ahí mismo. Me paré en el podio y hablé durante 20 minutos sobre cómo había construido ese departamento desde cero, cómo habíamos pasado de ser una de las ciudades más violentas a una de las más seguras, cómo había entrenado a cada oficial para proteger y servir, no para cazar y dominar. Luego describí en detalle lo que me habían hecho. El salón quedó en silencio absoluto, excepto por unos cuantos jadeos cuando hablé del oficial orinando sobre mí. Terminé diciendo que la placa que había amado ahora era algo que me daba asco ver. El alcalde anunció al día siguiente que traerían un equipo de revisión externo para investigar todo el departamento. El presidente del sindicato salió en las noticias llamándolo una cacería de brujas y diciendo que yo solo estaba tratando de hacerme rico a costa de la ciudad. El alcalde dio un discurso sobre transparencia y rendición de cuentas, pero yo sabía que nada cambiaría de verdad. Reubicarían algunas personas, quizá actualizarían algunas políticas, y luego todo volvería a ser como siempre. Esas revisiones nunca arreglaban nada, solo hacían que los políticos pareciera que les importaba. Pasaron 3 meses antes de que por fin el fiscal de distrito anunciara cargos. Solo al oficial que había orinado sobre mí le imputaron agresión menor. Los demás no enfrentaron nada. Ningún cargo por el taser, la golpiza, las costillas rotas, nada. La rabia ardía tan fuerte que pensé que podría sufrir otro ataque de pánico.
Russell me recordó que todavía teníamos el caso civil y que los cargos penales siempre eran difíciles de conseguir contra policías, pero aún así se sentía como un puñal en el estómago que 5 de ellos se salieran con la suya. Presentamos nuestra demanda civil la semana siguiente, señalando personalmente a los 6 oficiales, además de la ciudad, el sindicato policial y Adams en su carácter oficial como capitán. La cantidad que puso Russell salió en los titulares: $10 millones. El sindicato convocó una conferencia de prensa para decir que yo solo quería dinero y que trataba de lucrar con un arresto rutinario. Ignoraron los informes médicos sobre mis costillas rotas y el daño a los nervios. Ignoraron el video que mostraba que yo no estaba haciendo nada malo. Solo seguían diciendo que yo era codicioso. Luego la ciudad empezó a hacer trampa con hostigamiento por cumplimiento de códigos. De pronto me empezaron a llegar citatorios porque el pasto estaba una pulgada demasiado alto. Supuestamente mis botes de basura estaban a 2 pies de más de la banqueta. Dijeron que mi buzón no estaba a la altura correcta, aunque no se había movido en 5 años. Cada semana llegaba un nuevo citatorio por alguna tontería. Documenté todo y se lo di a Russell para nuestra reclamación por represalias. Mientras más me presionaban, más decidido me volví a llegar hasta el final. El consultorio del terapeuta era pequeño y olía a velas de vainilla cuando entré 3 semanas después. Russell dijo que necesitaba esto para el caso. Dijo que los jurados responden mejor cuando las víctimas demuestran que están recibiendo ayuda. Me senté en la silla de cuero y me quedé mirando los diplomas en la pared mientras ella me pedía que empezara desde el principio. Me temblaban las manos cuando describí el Taser impactándome. Cómo mi cuerpo se quedó rígido y ni siquiera pude gritar mi propio nombre. Ella tomó notas en una libreta amarilla y no dijo mucho. Solo asintió cuando le hablé del oficial orinando sobre mí mientras yo estaba en el suelo. Le dije cómo seguía viendo sus caras cada vez que cerraba los ojos, cómo ya no podía correr sin que se me apretara el pecho. La sesión duró 50 minutos, pero se sintió como 5 horas. 2 días después, Russell me llamó a su oficina para prepararme para mi declaración. Tenía el video de la cámara corporal en su laptop y me hizo verlo cuadro por cuadro. Repasamos cada patada, cada golpe, cada momento en que estuve en el suelo. Él lo detuvo cuando el oficial se desabrochó el pantalón y me preguntó qué estaba pensando en ese momento. Vomité en su bote de basura. Hicimos eso durante 4 horas seguidas. Él haciendo preguntas que haría la defensa, haciéndome describir cada detalle hasta que pudiera decirlo sin que se me quebrara la voz. La declaración real ocurrió en una sala de juntas en el centro con 3 abogados defensores y una taquígrafa judicial. Empezaron a las 9 de la mañana preguntando por qué no les dije de inmediato que yo era el ex jefe. Expliqué que quería ver cómo trataban a la gente. Hicieron la misma pregunta de 20 formas distintas, intentando hacerme caer. Querían saber si estaba tomando algún medicamento, si había estado bebiendo, si tenía problemas de salud mental. Un abogado seguía preguntando si tal vez había entendido mal lo que estaba pasando, si quizá los oficiales solo estaban haciendo su trabajo. Me mantuve tranquilo y me apegué a los hechos. Incluso cuando me mostraron fotos de mi cara ensangrentada y me preguntaron si creía que quizá yo mismo me había causado las lesiones al resistirme. Tomaron 2 recesos para reunirse y susurrar. Luego regresaron con más preguntas sobre por qué de verdad andaba yo en ese vecindario. Los dedos de la taquígrafa no dejaron de moverse sobre su máquina en ningún momento. Cuando Adams fue depuesto la semana siguiente, todo el departamento se enteró de lo que dijo en cuestión de horas. Admitió que recortaron la capacitación de desescalamiento de 40 horas a 4 para comprar nuevo equipo táctico. Dijo que el sindicato lo impulsó y que el consejo municipal lo aprobó para ahorrar dinero. El presidente del sindicato lo llamó traidor en un correo que se filtró a todo el mundo. Adams tuvo que tomar una licencia porque otros oficiales estaban haciendo amenazas. Ellis, del periódico, consiguió la transcripción de su declaración y la comparó con reportes policiales de los últimos 3 años. Su investigación mostró que las quejas por uso excesivo de la fuerza aumentaron 300% después de los recortes en la capacitación. Tenía tablas y gráficas que mostraban la conexión. Mi caso no fue único, solo fue el más visible. La historia salió en primera plana con una foto mía de mis días como jefe junto a otra de mi cara golpeada. Nicole me habló llorando después de que alguien publicó su dirección en internet junto con su declaración como testigo. La gente la estaba llamando soplona y enviando amenazas de muerte a su correo del trabajo. Fui a la siguiente junta de la OA y me paré junto a ella. Cuando habló sobre lo que vio, alguien al fondo gritó que debía meterse en sus propios asuntos, pero los encaré hasta que se callaron. La ayudé a instalar cámaras de seguridad y le di mi viejo spray de pimienta. A partir de eso nos estuvimos checando todos los días. Por fin el juez resolvió sobre nuestra moción para desclasificar el informe de asuntos internos. La ciudad peleó duro para mantenerlo privado, pero perdió. El informe mostraba que los oficiales violaron 11 políticas distintas, incluyendo el uso correcto del Taser y las directrices sobre el uso de la fuerza. Tenía fotos de mis lesiones que hasta hicieron que el juez hiciera una mueca. Las noticias locales transmitieron segmentos sobre eso durante 3 días seguidos. Russell programó la mediación para el mes siguiente. Le dije que quería que la capacitación de desescalamiento se volviera obligatoria, supervisión civil del departamento y revisiones mensuales de las cámaras corporales. Dijo que estaba pidiendo demasiado, que la ciudad nunca aceptaría todo eso. A mí no me importaba su nivel de comodidad. El dinero no iba a arreglar lo que rompieron.
La mediación ocurrió en la sala de conferencias de un hotel, con abogados apretujados alrededor de una mesa larga. Fuimos y vinimos durante 9 horas. Ofrecieron dinero, pero no se comprometían con horas específicas de capacitación. Presioné por supervisión, pero querían que fuera solo consultiva. El mediador seguía yendo de un cuarto a otro con ofertas y contraofertas. Todavía me dolían las costillas cuando me sentaba demasiado tiempo y tuve que ponerme de pie y caminar mientras deliberaban. Finalmente logramos que aceptaran restablecer 30 horas de capacitación de desescalamiento y revisiones trimestrales de las cámaras corporales. Ofrecieron menos dinero del que quería Russell, pero las reformas me importaban más. Cada concesión se sentía como renunciar a algo importante, pero Russell dijo que así era como funcionaba. Pedí una disculpa pública del departamento al final de la mediación. El abogado de la ciudad hasta se rió antes de controlarse. Se metieron a otra sala durante 1 hora y regresaron con un texto que hablaba de expresar pesar por el desafortunado incidente. Ninguna admisión de culpa, ningún reconocimiento de problemas sistémicos, solo pesar de que hubiera pasado. El mediador trató de venderlo como una victoria, pero yo sabía lo que realmente era. Apreté las manos con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos, pero me quedé callado y dejé que Russell se encargara. 2 semanas después, Russell me llamó para decirme que el sindicato presentó una orden judicial de emergencia para bloquear cualquier publicación del informe de asuntos internos. Alegaron que dañaría la moral de los oficiales y comprometería investigaciones en curso que no existían. El juez les dio 60 días para presentar su caso, lo que significaba otros 2 meses de espera. Arrojé mi teléfono por la habitación y se hizo pedazos contra la pared. Mi pecho empezó a doler más cada día y por fin el médico ordenó nuevas radiografías que mostraron que mis costillas no estaban sanando bien. Los huesos habían quedado mal soldados y seguían rozándose entre sí cada vez que me movía. 7 meses después de que me electrocutaran con el Taser y me golpearan, necesitaba cirugía para volver a romper y recolocar 2 costillas. El anestesiólogo me preguntó cómo me las había roto en primer lugar y yo solo me quedé viendo las losetas del techo. La recuperación significó 3 semanas más de no poder hacer nada más que acostarme en la cama y pensar en lo mucho más viejo que me sentía. A mi cuerpo no le importaba que estuviéramos avanzando en la corte. Caminar al buzón me dejaba sin aliento y tenía que sentarme a la mitad de las compras del súper. El momento en que ese oficial olvidó borrar su video personal parece terriblemente conveniente para nuestro caso. Me hace preguntarme si alguien tuvo dudas de encubrir esto después de darse cuenta de a quién habían atacado. Una tarde, unos niños de la cuadra tocaron a mi puerta vendiendo dulces para su escuela. El mayor me miró raro y me preguntó si yo era el jefe de policía al que los policías lastimaron. Su hermanito quería saber si ya estaba bien. Les compré todas sus barras de chocolate y les dije que me estaba recuperando. Su preocupación sencilla pegó más fuerte que cualquiera de las disculpas formales de los funcionarios de la ciudad. Russell llamó la semana siguiente con la noticia sobre el oficial que me orinó. El fiscal le ofreció un acuerdo de culpabilidad por agresión menor, 2 años de libertad condicional y renuncia a la fuerza. Nada de cárcel, nada de antecedente por delito grave, nada que de verdad lo siguiera. Quise gritar, pero Russell me recordó que ir a juicio significaba revivir todo en la corte sin garantía de condena. Firmé los papeles aceptando el acuerdo e intenté decirme que algo era algo. Al capitán Adams lo transfirieron a un trabajo de escritorio en administración de expedientes esa misma semana. Su mensaje llegó a las 2 de la mañana. Solo 4 palabras que lo decían todo y nada. El departamento le quitó el mando, pero lo mantuvo en nómina donde no podía causar problemas. 3 días después nos reunimos con los abogados de la ciudad para cerrar el acuerdo civil. Aceptaron implementar nuevas políticas sobre el uso de la fuerza, exigir cámaras corporales y crear un proceso de revisión comunitaria. La ciudad pagaría daños y perjuicios, pero sin admitir ninguna culpa, lenguaje estándar que los protegía de futuras demandas. Yo conservé el derecho de hablar públicamente sobre mi experiencia, algo contra lo que lucharon con fuerza, pero Russell no cedió. El cheque que me dieron no me arreglaría las costillas ni me devolvería los meses de dolor, pero al menos las políticas quizá evitarían que esto le pasara a alguien más. Manejé hasta la estación para ver mi retrato que supuestamente todavía colgaba en el vestíbulo. Una lona azul cubría toda la pared donde se mostraban las fotos de los oficiales, con un letrero que decía que estaban en curso las renovaciones. El sargento de la recepción no me miró cuando le pregunté cuándo empezaron las renovaciones. Nadie quiso darme una respuesta clara sobre cuándo quitarían la lona. El simbolismo era suficientemente claro sin que nadie lo dijera en voz alta. Me estaban borrando de la historia del departamento. Un mes después, la ciudad anunció la formación de un panel civil de supervisión para el departamento de policía. La oficina del alcalde llamó para preguntar si yo presidiría, pero rechacé la oferta. En cambio, recomendé a Nicole, que había estado organizando reuniones comunitarias y presionando por una reforma real. Ella tenía la energía y la rabia para pelear batallas que yo ya estaba demasiado cansado para enfrentar. Dejar que otra persona tomara la batuta se sentía raro, pero también como el tipo de crecimiento correcto. Anna Ellis ganó un premio estatal de periodismo por su cobertura de mi caso, y los trolls en internet se volvieron locos. Las amenazas de muerte inundaron nuestras 2 cuentas de redes sociales, y alguien publicó nuestras direcciones de casa en foros de discusión. La historia siguió circulando en las noticias, y la gente me reconocía en la tienda de abarrotes. Algunos me agradecían por alzar la voz, mientras otros murmuraban entre dientes cosas sobre los conflictivos. Ser un símbolo me agotaba más que las lesiones físicas. 9 meses después de que todo empezó, me até los tenis para salir a correr un martes por la mañana. Me temblaban las manos mientras me amarraba las agujetas y se me revolvía el estómago al pensar en volver a Oak Street. Elegí media mañana, cuando habría gente alrededor,
corredor. Testigos, si algo pasaba. Los primeros pasos se sintieron como caminar en lodo, y cada coche que pasaba hacía que el corazón me galopara. Una vecina regaba su jardín y me saludó como si nada hubiera cambiado. Otro corredor asintió al pasar y siguió su camino. Me dolían las costillas y me costaba respirar, pero seguí poniendo un pie delante del otro. Llegué al final de la calle y regresé a casa. Solo 2 cuadras en total, pero se sintió como kilómetros. Cada paso era mío para recuperar lo que esos oficiales intentaron robarme. 3 semanas después, el cartero tocó a mi puerta con una carta certificada de asuntos internos, y me temblaron las manos al firmar de recibido. El sobre grueso contenía 20 páginas de hallazgos, y me senté en la mesa de la cocina a leer cada palabra mientras mi café se enfriaba. 2 oficiales serían despedidos de inmediato. La carta decía, otros 4 suspendidos sin goce de sueldo por 30 días. La investigación encontró uso excesivo de la fuerza, violaciones de derechos civiles y conducta impropia de un oficial. Leí los nombres de los oficiales despedidos y los reconocí como los que me dieron descargas con el taser y orinaron sobre mí. Los oficiales suspendidos incluían a los que me habían pateado y estrellado la cabeza contra el coche. Pero al final de la página 18 apareció la advertencia de que el sindicato policial ya había presentado apelaciones y que el arbitraje podía revertir todo en un plazo de 6 meses. Mi satisfacción se sentía como sostener agua en la palma de una mano, real, pero lista para escaparse en cualquier momento. 2 días después, las noticias locales transmitieron un segmento sobre los despidos y mi teléfono no dejó de sonar con reporteros que querían comentarios. Pero me quedé callado y miré por la ventana mientras las camionetas de noticias se estacionaban afuera. El sindicato dio una conferencia de prensa esa tarde, donde su presidente se paró detrás de un podio y llamó a los despidos una cacería de brujas y prometió defender a cada oficial con todo. En menos de una semana, había recaudado $50,000 para su fondo de defensa legal a través de una página de GoFundMe que se volvió viral entre simpatizantes de las fuerzas del orden. Los comentarios debajo de la recaudación me llamaban mentiroso, basura racial y cosas peores que no voy a repetir aquí. Pasaron 3 meses y llegaron las elecciones del sindicato con ese mismo presidente compitiendo sin oposición en una plataforma de proteger a los oficiales de ataques políticamente motivados. Ganó con el 92% de los votos e inmediatamente anunció nuevas iniciativas para debilitar los acuerdos de reforma que la ciudad acababa de aprobar. Ahora el departamento exigiría 3 quejas en lugar de una para iniciar una investigación. El video de la cámara corporal podría borrarse después de 30 días en lugar de 90, y los oficiales bajo investigación podrían jubilarse, con todos los beneficios, antes de que concluyeran los casos. Lo vi en la televisión haciendo estos anuncios y sentí que mi esperanza de un cambio real se endurecía en algo más, una especie de aceptación de que el sistema siempre se protegería primero a sí mismo. Pasé las siguientes 2 semanas escribiéndolo todo en un artículo largo, tecleando hasta altas horas de la noche sobre lo que realmente se sentía la rendición de cuentas desde dentro. Las pequeñas victorias, como ver esos 2 nombres en las cartas de despido, las mejores concesiones, como saber que probablemente el sindicato lograría que los reinstalaran, el trauma que todavía me hacía sobresaltarme cuando escuchaba sirenas. Escribí sobre ser víctima y testigo al mismo tiempo, documentando cómo se ve la justicia cuando el sistema se investiga a sí mismo. El artículo salió en 3 periódicos y se compartió en línea miles de veces, pero nada cambió en el departamento. 10 meses después de que todo empezó, el capitán Adams llamó y preguntó si podíamos reunirnos para tomar un café. Nos sentamos uno frente al otro en un restaurante del centro, ambos viéndonos más viejos y más cansados que antes. Me dijo que intentó impulsar cambios, pero que el sindicato y el cabildo se lo bloquearon a cada paso. Yo le dije que intentarlo no era suficiente cuando la gente estaba saliendo lastimada. Los dos sabíamos que no habría amistad entre nosotros ni reconciliación, solo 2 hombres que entendían lo que pesaba una traición institucional. Cuando nos levantamos para irnos, nos dimos un apretón de manos breve y caminamos hacia nuestros autos por separado, sin mirar atrás. El cheque del acuerdo llegó un martes por la mañana y yo me quedé junto a mi buzón sosteniendo el sobre mientras miraba por Oak Street hasta donde pasó todo. La calle se veía igual, tranquila y arbolada, sin dar ninguna pista de lo que ocurrió ahí. El cheque tenía más ceros de los que yo había visto en toda mi vida, pero no podía comprar de vuelta mi fe en la placa que había llevado durante 15 años. La lucha por la justicia continuaría más allá de mí. Más allá de este cheque, más allá de este momento, pasaría a la siguiente persona lo bastante valiente para alzar la voz. El trabajo nunca termina, solo encuentra gente nueva para seguirlo adelante.